Yo le digo a los hermanos que están en este lugar que tienen frío, se pueden cambiar lo que hay calor. Y los que tienen calor, se muevan al otro lado, no me molesta. ¿Ya? Siéntase libre, no es la idea que usted esté bien. Amén. Que estemos bien, porque es un día de familia, un día de campo, un día que nos gozamos en el Señor, en su bondad y su naturaleza. ¿Ya? Hoy día yo quiero invitarle a usted, si trajo Biblia, porque es donde quiera que nos juntemos, la Biblia nunca se debe dejar. Este es un día de iglesia. No importa el campo, cambiamos el templo, pero es la iglesia la que se junta, ¿ok? Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a través de esta palabra. Mire, yo quiero invitarle a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Yo sé que usted ha leído mucho la Biblia. Y muchas veces pasamos por esos pasajes. Pero yo quiero tratar dos palabras que nos ayudan en esta mañana. ¿Ya? Yo quiero invitarle en el capítulo 2 de segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Perdón, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2. En el capítulo 2. Y espero que el Señor nos ayude y usted pueda concentrarse y podamos ser bendecidos. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice así: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Tú, hijo mío, sufre penalidades. Y no le dice tú, pásalo bien. No, dice tú, pues, hijo mío, sufre penalidades. ¿Pero cómo? Dice, como buen soldado Sí, Señor. de Cristo Jesús. Eso quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo que dentro del reino de Dios, este tremendo reino, nosotros somos hijos, pero soldados. Sí, Señor. Bendito. Soldados porque estamos enfrentándonos cada día a situaciones difíciles. Situaciones de enfermedad, situaciones de desánimo, situaciones de hambre o situaciones muchas veces ya de depresión dentro de la iglesia. La depresión es una enfermedad, pero en Cristo Jesús también se rompen. Aleluya. ¿Sabía usted? Pero yo quiero concentrarme solamente en el primer versículo. Quise leer esos tres, pero hay dos cosas que quiero yo concentrarme y una es la que nos va a bendecir. Tú, pues hijo mío, y me encanta cuando dice Pablo a Timoteo, hijo mío. ¿Sabía usted que es hijo usted del Señor? Que si tuviera el Señor, de hecho está aquí, pero si Él le hablara directo a usted y usa mi boca, le diría, tú, hijo, hija mía. Usted es hija del Señor. Usted es hijo del Señor. Entonces la Escritura dice así, hijo mío, esfuérzate en la gracia, pero que es en Cristo Jesús. Hay dos palabras que son importantes y una de ellas me parece extraordinaria. Esfuérzate. Esfuérzate en la gracia. Y yo quiero decirle que la gracia de Dios, el favor de Dios, no va a crecer en su vida a menos que usted no se esfuerce. Y yo me esfuerce. Yo me puedo sentar en la iglesia todos los domingos y la gracia no va a crecer. Y yo quiero dejarle bien claro en esta mañana que la gracia no crece así automático. Sí, Señor. Pablo está diciendo que la gracia de Dios, el favor de Dios, los dones que están en usted, crecen cuando usted los pone en práctica y los ejecuta. O sea, la gracia de Dios no podemos nosotros sentarnos y crecer en gracia. No, porque la Biblia dice que así no crece usted en gracia. ¿Cómo crecemos en gracia? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Nosotros crecemos en la gracia de Dios cuando nosotros nos esforzamos. La palabra esforzar significa cuando ya terminamos, tenemos que tomar fuerza y seguir adelante. ¿Me entiende? La gracia de Dios crece cuando usted y yo nos esforzamos. El Señor está preocupado y yo también, junto con el Señor, conversamos. Yo converso con Él y estamos preocupados por la iglesia de este siglo.
¿Cuál es la deficiencia de la iglesia de este siglo? Es el sedentarismo espiritual. Así es, Señor. La gente se esfuerza. La palabra esforzarse quiere decir que usted le pone ganas, como dice un mexicano, le pone ganas para hacer las cosas. Usted le pone ganas para construir su casa. Usted se esfuerza para tener un auto. Se esfuerza para tener un trabajo. Se esfuerza para comer. No, para comer no se esfuerza mucho. Le da hambre y come. Ahí no hay esfuerzo. Pero mucha gente se esfuerza para lograr cosas en la vida. Un título, un trabajo para conseguir. Algunos caminan cuadras para esforzarse para conseguir un trabajo. Hace papeles, currículum. Usted quiere esforzarse, pero para usted. Hay mucho esfuerzo hoy día. Pero ¿quién se está esforzando para el Señor? ¿Quién se está esforzando para Cristo Jesús en este día? Entonces, la Biblia a nosotros nos dice a través de Timoteo que este mensaje es para la iglesia, no es para el mundo. Es para usted, es para mí. Eso quiere decir que la Escritura dice bien claro que yo me debo esforzar ¿en qué? En la gracia. Aleluya. Yo me debo esforzar en la gracia. Yo debo crecer en gracia. ¿Me entiende? Entonces, los dones no van a funcionar si usted no se esfuerza. Y yo no me esfuerzo. Cuando usted habla la palabra, viene más palabra. El favor está de Dios, de parte suya. Cuando usted predica, viene más palabra. Usted tiene más conocimiento. Cuando usted habla con la gente, usted sirve al Señor en el reino de Dios. Viene más ganas, tiene más fuerza. ¿Sabe? Los temores más grandes que la iglesia tiene hoy es no tener ganas de servir al Señor. Entonces, Dios se aleja de aquellos que se alejan. Porque aquel que se acerca a Dios no teme. Y crece en gracia. Cree todo lo que está en la Escritura. Cree todo lo que está aquí. Pero para crecer en gracia, yo debo esforzarme. Entonces vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. ¿Le parece? Vamos a ver algunos hombres de Dios que se esforzaron en la gracia. Vamos a comenzar primero con Abraham. Cortito, yo quiero solamente ir dejándole principio. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, feliz de la vida, con su familia, con sus ídolos, los sacaba a la esquina, los ponía, los adoraba, los volvía a guardar, y así estaba, guardaba y sacaba a los ídolos. Entonces era un pagano. Abraham era pagano. Entonces ellos tenían ídolos, y su padre Taré era el sacerdote, así que todo estaba supuestamente arreglado. Así que Abraham se levantaba todos los días, sacaba su ídolo y los tenía en una esquina, en una casa. Los animales estaban arriba y sacaban su ídolo, los ponía y lo adoraba. Cada día lo adoraba. Pero un día, Dios le dijo: Abraham, levántate, vete de tu parentela, ándate lejos y yo te mostraré a dónde. Y como Abraham tenía fe, el padre de la fe, tomó sus ídolos, los dejó, tomó a su mujer Sara, tomó a su padre Taré, que se equivocó, tomó a Lot, que también se equivocó, su sobrino, y se fueron a un lugar desconocido. ¿Qué hizo Abraham? Se esforzó, dejó cosas, porque escuchó la voz de un Dios desconocido, todavía no era conocido. ¿Se fija? ¿Y se esfuerza dónde? Y se esfuerza en caminar kilómetros, días en el desierto. Pero se esforzó. Yo quiero hablar de otro hombre de Dios. Un día la maldad había subido tanto a la presencia de Dios que Dios en Génesis dijo: me cansé del hombre, lo voy a destruir. Pero dice, pero Noé encontró gracia delante de Dios. Y dijo: no lo voy a destruir porque este es mi siervo, hay gracia de Dios. Y le dice Dios: construye un arca. ¿Y qué hizo Moisés? O sea, Noé, perdón. Se esforzó. Significa que las tablas no estaban ahí, el 2x4 no estaba ahí, los postes no estaban ahí. No, mi querido hermano, se esforzó, tomó los árboles, los cortó, los labró a pura hacha para construir un arca que Dios le dio las medidas. ¿Entiende? Se esforzó. En una sociedad llena de maldad, Noé se esforzó incluso a pesar de las burlas y de la presión y de los juicios contra él, de las agresiones contra él. Pero ¿qué hizo Noé?
Noé halló gracia delante de Dios y se esforzó en construir una arca en un mundo del desierto que nunca había llovido. Pero él creyó a Dios, pero se esforzó. ¿Qué hizo Noé? Llegó hasta aquí, pero confió en Dios y siguió. Se esforzó más allá de lo que él pensaba. Vamos al tercer hombre. Vamos a ver Elías. Elías estaba cansado del camino, un profeta de Dios. Y dice que en medio de todas las luchas de profeta, a él lo amenazaron y tuvo miedo y se escondió en una cueva. Y ahí estuvo, hasta que Dios vino, le visita poderosamente y lo saca de ahí y lo alimenta. Y ahora le dice, esfuérzate y vuélvete. Entonces, ¿qué hace Elías? Se esforzó y caminó nuevamente al peligro. Nuevamente a profetizar. Así que, ¿cuántos hombres de Dios llevamos esforzados? Entonces, uno de los hombres que estaba más esforzado era Moisés. Un día Dios le habla a Moisés y le dice que lo había escogido. Y Moisés dice, no, búscate a otro. Porque yo soy tartamudo, no puedo hablar. Y llega Dios, le pone a Aarón. Él va a hablar por ti, él va a ser tu boca. No, es que, ¿cómo lo voy a hacer? No importa. ¿Y qué hace Moisés? Vuelve por el desierto y se va a Egipto. Y se esfuerza en hablar con el faraón. Se esfuerza, escuche bien. Todas estas palabras están en la Biblia. Todo el esfuerzo está en la Biblia. Dios insta a sus hijos de Dios que se esfuercen. Vamos a otro hombre de Dios. Eliseo vino a Elías y Dios lo sacó del campo. Él estaba arando él tenía una buena situación. Pero en cierta manera, era medio pollito. Estaba ahí y él araba y estaba con sus siervos. Y cuando Dios lo llama a ser profeta, sucesor de Elías, él deja todo y toma el asadón, o sea, el arado, y corta los bueyes y se los da en buen asado y se lo da a su siervo y se va. Hasta aquí llegué, comienza un ministerio. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Se esforzó. ¿En qué? En seguir a Elías y no lo dejó ni siquiera respirar. A todas partes donde iba Elías, ahí va Eliseo. Otro hombre esforzado. Pero yo quiero hablar del hombre más grande que pisa la tierra y los cielos y la tierra. Jesús se esforzó en ir a la cruz. Él pasó por toda la humillación, la muerte, incluso de cruz. Y él se esforzó en medio de todo el dolor. Y llegó a la cruz y fue a la presencia de Dios, pero se esforzó en la tierra para darle salvación a usted y a mí. Para darle salvación a la humanidad, que tenga una puerta de entrada al cielo. O sea, Jesús es ejemplo de esfuerzo. Entonces la Escritura dice que Pablo también se esforzó. Él se esforzó en ser cada día mejor. Dije, prosigo la meta a ver si logro alcanzar lo que está delante. O sea, esfuerzo. Mi querido hermano, el Evangelio es motivo de esfuerzo, no de relax. Usted no ha venido al Evangelio a relajarse, a vivir noches buenas con el Señor, a cantar hermoso. Mi querido hermano, estamos en una lucha espiritual constante. Estamos enfrentados a tentaciones, a opresiones. Estamos enfrentados a las enfermedades que están en el mundo. Pero hay una esperanza dentro de nosotros que tenemos que alcanzar, la fe en Jesucristo, a crecer en gracia. Entonces la Escritura a nosotros nos dice que todos los hombres, todos los hijos de Dios, debemos ser esforzados. Yo quiero ir a una palabra más o menos para que tenga usted idea, que a Dios no le gusta los que no se esfuerzan. Mire, ahí en Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice, en el alma del perezoso desea y nada alcanza. Escuche bien, el alma ¿de quién? Del perezoso. ¿Quién es un perezoso? Un flojo. Así de simple, es un flojo que no quiere trabajar, quiere que le den, mas no quiere trabajar. Entonces Dios dice aquí, el alma del perezoso desea. Los flojos desean la plata fácil. Los flojos quieren que le den fácil la plata, comer gratis, ojalá no trabajar, pero sí que le llegue. Entonces, ¿qué dice Proverbio? Proverbio dice el alma del perezoso desea, pero dice, y nada alcanza.
Mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Quién es prosperado? El que trabaja, el que se levanta, el que se esfuerza. ¿Quién alcanza gracia delante de Dios? ¿Quién alcanza ministerio? ¿Quién alcanza que los dones funcionen? Es aquel que se levanta, busca de Dios, ora de Dios, busca la relación con Dios, porque se esfuerza. La palabra esforzar significa, aquí termino yo, pero sigo en el Señor con su fuerza en Cristo Jesús. O sea, aquí el evangelio no consiste ya de un paseo religioso en la tierra. El evangelio consiste en que yo me esfuerzo para que el evangelio sea extendido. El alma del perezoso desea y dice, y nada alcanza. Entonces los flojos no alcanzan nada. ¿Cuántos han visto flojos que no quieren trabajar? Todos hemos visto flojos, perezosos, que están relajados, echados, creyendo que Jesús va a venir por ellos. Yo quiero decirles que no va a venir por ellos. Y yo quiero tenerle una palabra en esta mañana para usted. Para que le diga, si se junta con algún flojo religioso, pero que le diga esta palabra, que si no se esfuerza, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Le parece? Se la doy. En esta mañana se la voy a dar. Busque ahí en Lucas capítulo 24. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 13, perdón, versículo 24, ahí sí. Jesús, hablando de los últimos tiempos y de la puerta estrecha, Jesús dijo bien claro estas palabras. Esforzados a entrar, ¿por dónde? Por la puerta estrecha. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que los flojos no van a entrar. Así de simple. Los que no sirven a Dios, los que no quieren esforzarse para servir a Dios, amarle, extender el reino, no van a entrar, porque perezoso y flojo en el reino no hay. ¿Qué es lo que hay en el reino de Dios? Diligentes, valientes, que arrebatan el reino de los cielos. Y dice, y ellos lo arrebatan. ¿En qué? En poder, autoridad, para vivir un evangelio poderoso. Entonces, grabe y anote bien ese versículo. Dice bien claro, el 24, esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Saben por qué? Porque no se esfuerzan en buscar la puerta angosta, ni se esfuerzan por entrar por esa puerta. Entonces, yo quiero hablarle de un hombre de Dios, un profeta de Dios. En Jueces capítulo 6. En Jueces capítulo 6, usted conoce a Gedeón. Gedeón estaba trabajando en donde estaba la cosecha. Él estaba apartando y haciendo manojos para irlo a guardar al granero. ¿Sabe por qué? Porque los madianitas le atacaban y venían con miles del ganado, las ovejas, los camellos, y entraban por Israel, a las tierras de Israel donde los israelitas habían trabajado, y dice, y pasaban como langosta, arrebatando y destruyendo todo, y se comían todo, y después se iban. Israel quedaba en la pobreza. Pero la escritura a nosotros nos dice que en ese capítulo 6 dice que cuando Israel pecó delante de Dios, le fue mal. O sea, ¿qué es lo que hace que 7 años de pobreza vino a Israel siendo una nación próspera? Dice solamente porque Israel había pecado delante de Jehová. Mire el libro de los jueces. Vaya al libro de los jueces, por favor. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo antes los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos ¿de quién? De Madián. Por 7 años los castigó. ¿Usted ha escuchado esa palabra? 7 años de escasez, 7 años de abundancia. Yo no siendo cristiano sabía que nosotros vivíamos 7 años de escasez. Era pobreza. Y también algún día iban a venir 7 años de abundancia. Así que esperábamos y nunca llegaron. Ya siempre vivían en escasez. ¿Sabe por qué estamos lejos de Dios? Entonces, los hijos de Dios, teniendo la bendición de Dios, dice, ellos hicieron lo malo delante de Dios. No se esforzaron, se relajaron, empezaron a pecar, empezaron a vivir como mundanos, como paganos. ¿Y qué hace Dios? Los castiga por 7 años y dice, y viene la tribu de Madián, el grupo
todo este grupo de malos, perversos, vienen sobre Israel. ¿Quién era Madián? Era el cuarto hijo que tuvo Abraham. ¿Ya? En Génesis usted lo puede buscar. El cuarto hijo de Abraham se llama Madián y ahí nacen los madianitas. Entonces, esta tribu viene contra Israel, porque Dios los castiga con este grupo. ¿Y sabe lo que hace? Lo más hermoso, que en vez de cobijarse delante de Dios, Israel hace cueva en los cerros y se esconde. Y en ese esconderse, Gedeón estaba ahí. Gedeón era un muchacho, ¿ya? Y Gedeón estaba armando las espigas, no para comérsela, sino para esconderla, para que los madianitas no vinieran y se las comieran. Entonces, entre ese tanto, yo quiero ir a este pasaje, que me parece también extraordinario. Dice, y vino el ángel de Jehová, estoy leyendo capítulo 6 del libro de los jueces, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que está en Ofra, la cual era de Joás Abiaserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, el joven era esforzado. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Usted tiene Biblia? Jehová está contigo, ¿qué le dice? Varón esforzado. O sea, Dios pone los ojos en los hijos de Dios que son esforzados y los flojos los mira desde lejos. ¿Sabe usted que la flojera espiritual es una peste? Porque no produce nada y más encima come de los que no producen. Eso significa que van a costilla de aquellos que producen. ¿Por qué? ¿Usted ha visto los parásitos? ¿Usted ha visto cómo las abejas trabajan, edifican la colmena, construyen con cera, pero a veces se le ponen unos parásitos? Yo no sabía, hasta cuando vi un apicultor y él me dice, mira, estos parásitos van detrás de la oveja, de las, no ovejas, abejas, ¿ya? Y van detrás. Y dice, y si no se saca, le sacan la fuerza a la abeja. Y al final se empiezan a morir las abejas y ellos terminan los moscardones comiéndose la miel. ¿Sabe por qué? No trabajaron ni un día nadie, pero ellos comen de lo que trabajaron las abejas. Entonces, la Biblia dice que Dios se fija en los esforzados. Si usted es esforzado, Dios le va a dar más fuerza. Si usted es esforzado en Cristo Jesús, Dios le va a levantar con mayor ímpetu. Usted va a ser usado por Dios. Se va a esforzar ¿en qué? En la gracia. Entonces, ¿qué le dice el ángel a Gedeón? Le dice, y dijo Jehová, está contigo varón esforzado y valiente. Valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, sí, Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Y no te envío yo. O sea, ¿en qué fuerza pelea usted? ¿En qué fuerza peleamos nosotros? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la gracia de Dios no va a crecer. No va a crecer a menos que usted no la haga crecer. Mire, yo quiero explicarle hoy día algo cortito. Cuando usted alaba a Dios y levanta sus manos, ¿para quién es la gloria? Para el Señor, ¿cierto? Siempre usted tiene que darle, y junto conmigo, la gloria al Señor. ¿Pero de quién es la gracia? Es de nosotros. Mi querido hermano, se los vuelvo a leer. Lea, mire, escuche lo que dice Pablo. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia que le ha dado Dios? La salvación, claro. Pero la gracia es la fuerza que tiene usted dentro de usted. Es más poderoso que el que está en el mundo para hacer la obra de Dios. O sea, la gracia de Dios, el favor de Dios está con usted. Eso le dijo el ángel a Gedeón. Anda en las fuerzas de Dios. No le está diciendo anda en tus propias fuerzas porque nos vamos a cansar.
anda en las fuerzas de Dios. ¿Y usted en qué debe esforzarse junto conmigo? La iglesia, ¿en qué debe esforzarse? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? En su corazón. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Que Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros logremos cosas que el mundo no puede. O sea, la gracia de Dios en mí no va a crecer si yo me siento a esperar la venida del Señor solamente. Yo voy a crecer en la gracia de Dios cuando yo me esfuerzo. Y cuando se encuentra un esforzado, con otro esforzado, con otro esforzado y con una iglesia esforzada, ¿qué logramos? Dice, arrebatamos el reino y traemos a aquellas personas que no conocen a Jesús, porque hay una iglesia en un espíritu. ¿Sabe por qué la iglesia fue usada por Dios? Porque todos se esforzaron en alcanzar la gracia de Dios, a predicar el evangelio. Dice, la iglesia primitiva creció y dio añadida a los que iban a ser salvos porque la gracia de Dios estaba con ellos, porque ellos eran esforzados. Estuvieron ahí ¿cuántos días? Esperando. 10 días. ¿Y qué esperaban? La visitación del Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué hicieron? Señales, prodigios y maravillas. El primer mensaje que Pedro predicó fue en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Qué predicó? El mensaje que predicó hace años atrás, después de Pedro, antes de Pedro, fue a Joel. Y después en el capítulo 2, Pedro dice, declara la profecía de Joel. En los postreros días dice, Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, si no hay esfuerzo de levantarse a orar, si no hay esfuerzo de predicar, si no hay esfuerzo en declarar quién es Dios en su vida y en la mía, entonces nosotros no vamos a alcanzar nada. Entonces la palabra esfuerzo va a ser solamente un eslogan escrito en la Biblia. La Biblia se hace realidad y se hace poderosa cuando yo vivo en ella. Yo me esfuerzo. ¿Para quién? ¿Para el hermano? ¿Usted se esfuerza para el hermano? ¿Usted trabaja para el hermano? ¿Para el pastor? ¿Para una congregación? ¿Para una religión? ¿Para quién trabajamos? Para el Señor. La Biblia dice, Pablo dice así, que todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo como para el Señor. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos, cuando usted levanta una silla, cuando usted trae una mesa, cuando usted trae las cosas, cuando usted presta su auto, ¿para quién se lo presta? ¿Para el pastor? Para el Señor. ¿Y quién le recompensa? El Señor. ¿Y quién le va a prosperar? El Señor. O sea, el Señor es el que recompensa a los esforzados. Pero los flojos, Proverbios 13:4, pero los flojos, a eso no prosperan ni en la mañana ni en la noche, sino que esos flojos nunca verán, sino que a la vez sus fuerzas serán retiradas, sus fuerzas serán cortadas, sus fuerzas serán reducidas. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con flojos, Dios trabaja con esforzados. Por eso que Dios levantó a todos estos, algunos hombres que yo le mostré, Dios levantó a algunos porque eran esforzados. ¿Qué le habría pasado a Eliseo si dice, Señor, yo estoy ocupado, búscate a otro? ¿Qué habría pasado con el profeta Elías? Dios habría buscado a otro. Mi querido, eso es lo que pasa con muchos cristianos cuando Dios le tiene un ministerio, cuando Dios le tiene dones, cuando Dios le va a bendecir, cuando Dios le va a extender, le va a abrir puertas y usted no tiene tiempo para Dios porque no es esforzado. ¿Qué hace Dios? Buscará a otro que sea más esforzado que usted. ¿Sabía usted? Hay mucha gente que por su empresa son capaces de morir. ¿Sabía usted? Hay muchos por sus proyectos personales son capaces de hacer todo. Pero por Cristo, ¿cuánto hace? Saque la cuenta en esta mañana cuántos minutos usted dedica a Dios en el reino de Dios. Saque lo que hace en la semana. ¿Cuánto dedica a Dios? ¿Cuánto usted está dispuesto? ¿Y cuánto usted hace para Dios? Yo estoy seguro que usted no hace ni el 10% para Dios en la semana. Analice, y no es una ofensa, es una realidad. ¿Sabe por qué? Porque si usted dedicara 10% de su tiempo, ¿cuánto tiene el día? 24 horas, ¿cierto? ¿Cuánto tiene 7 días? Los buenos para la matemática. ¿Cuántas horas tiene una semana? 168. ¿Cuánto usted dedica a la oración en la semana? ¿Cuánto usted dedica a estudiar la Biblia? ¿Cuántas personas usted ha ganado para Cristo? De todas las 168 horas, ¿cuántas son para el Señor?
Tendría que ser al 10%, ¿cuánto? Los que han tenido negocio, el 10% de 16, de 168 son 16.8. Eso significa que 16.8 dividido en 7 días, ¿cuántas horas tendría que dedicar al Señor? 2 horas 40. ¿Cuánto ora usted en la semana, en el día? ¿2 horas 40? ¿Me entiende? Entonces, cuando uno dice, yo sirvo al Señor, ¿cuánto usted dedica al Señor? ¿2 horas 40? ¿2 horas 20? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿O le dice buenos días al Señor y hasta luego? ¿Usted entiende la matemática? ¿La entiende? Yo también la entiendo. Entonces, la Escritura dice así. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 24, versículo 10 dice, si fueres flojo en el día del trabajo, léalo, mire, 24, Proverbios 24, 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. ¿Qué le parece a usted? O sea, cuando yo tomo la Biblia y leo la Escritura, me doy cuenta que Dios está en contra de los flojos. ¿A quiénes bendice el Señor un flojo que está echado así para atrás? Mire, yo quiero decirle a un flojo que lo cortaron. A uno que lo cortaron, que no hizo la pega, que no hizo el trabajo. ¿Usted sabe que el sacerdote Elí no hizo su trabajo? El sacerdote Elí estaba tranquilito. Y sus hijos hacían lo que querían. Y él entendía que a él lo estorbado, debería haberlo corregido. Debería haber sido ejemplo para Israel. No, él corregía a Israel, mas sus hijos hacían lo que querían. ¿Qué hizo un día Dios? Me cansó este flojo. Este es un sacerdote flojo que no hizo la pega. Y estaba sentado un día en la tarde, echado para atrás. Y de repente la mano de Dios lo golpeó y dice, y sus entrañas, su cerebro, todos sus sesos se esparcieron en el suelo. ¿Sabe por qué? Porque no hizo la pega, por flojo. Entonces la Escritura está en contra de los flojos. Pero Dios bendice al esforzado. Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, Dios irá contigo. ¿Cuándo irá contigo? Cuando te esfuerces en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando ores a Dios, cuando tengas una comunión estrecha con Dios, Dios estará contigo, te dará el favor, estará contigo. Él enfrentará a tus enemigos, Él los frenará, Él los cortará. Nadie se levantará contra ti. En todos los días de tu vida, le dice Dios a Josué. Sí, Señor, bendito. Sí. Estamos hablando del poder de Dios que se manifiesta en un esforzado. Sí, Padre Santo Celestial. ¿Sabe usted? Conversando con Dios, yo tenía 2 opciones. Decía al Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Les predico a tu iglesia, porque no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Yo solamente soy un siervo que sirve en la viña, limpio y enseño. Pero le pregunto al Señor, y estamos preocupados, y le digo, Señor, ¿qué hacemos? Tú me entregas una palabra que yo debo predicar sobre los esforzados. Y yo quería traer una palabra para bendecirle y levantarle el ánimo y decirle cuán hermosos son ustedes delante del Señor, los hijos de Dios, llenos de amor. ¿Qué hago? El Señor seguía hablando, háblale del esforzado. Háblale a aquel que se sacrifica por mí. Háblale a aquel y levanta el ánimo así, porque el diablo los tiene dormido. Así es, Señor, aleluya. ¿Yo qué hago, Señor? Usted ahora colóquese en mi lugar, ¿qué haría? ¿Agrado a los hombres? O le digo en esta mañana, qué hermoso, hermano, no se preocupe. Si usted no tiene fuerza, no se preocupe. Dios está con usted. No se preocupe si no oró, no importa. No ore. Si usted no le da la fuerza, no importa. Total, da igual. Mi querido hermano, aunque usted se enoje conmigo, enójese con el Señor, se lo voy a decir. Si usted no se ha esforzado a entrar por la puerta, se va a quedar. Y yo quiero decirle esta mañana que Dios va a trabajar con los esforzados, con aquellos que de verdad sacrifican su carne para levantarse en servir a Dios. Si usted no ora, Dios no le va a enviar un ángel para despertarlo, para inclinarlo delante de él para que usted ore. Dios no le va a mandar un ángel. Dios no le va a mandar porque ya le mandó todo. Todo el poderío de Dios está dentro de usted. Si usted no lo usa, usted tiene problemas. ¿Cuál es el poderío de Dios?
¿Qué es lo que tiene dentro? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Dios? El que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Si usted no usa ese poder, nunca va a experimentar una vida victoriosa, porque Él es más poderoso. No es en su fuerza. Esfuérzate, hijo mío, en la gracia en Cristo Jesús, dice Pablo. Esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Esa es la gracia. El que yo, como tengo el poder, entonces yo me voy a levantar en mis pies. Yo voy a poner la otra parte. ¿Qué le está diciendo Pablo? Todo esto está dentro de ti. Ya Jesús lo puso. Ahora está dentro de ti. Ahora yo hago mi segunda parte. ¿Cuál es la segunda milla? ¿Cuál es? Me levanto, abro mi boca y el Señor la llenará. O sea, ¿cuál es lo que debo yo hacer? Hacer lo que Dios me ha mandado hacer, que es su obra en la tierra. ¿Y cuál es su obra? Se lo he dicho montones de veces. La obra de Dios reconcilia al hombre con Dios. Ese es el ministerio. Termino diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora le digo en el segundo versículo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Óigalo. Dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos que son ustedes mismos, somos todos testigos de lo que hoy día les prediqué. Dice, encarga a hombres fieles. Fieles. Esforzado, fiel y que tiene buen oído. Y que tiene buen oído espiritual. Y que no, a mí no me han dicho nada, no sé, a ustedes ya le dijeron ya. No, es que a mí nadie me... No, si se le está recordando. Y lo más terrible, en lo final es lo que dice Lucas, lo que Jesús te está diciendo. Esfuérzate en entrar por la puerta angosta. Usted ha recibido a Jesús, usted ha sido bautizado, pero si usted no trabaja, no va a entrar. Jesús dice eso. El que no se esfuerza no entrará por la puerta angosta. Vamos a orar así. Aleluya. Vamos a orar. Ore usted. Si Dios le ha mostrado a usted que no es un esforzado, porque tenemos que ser honestos delante del Señor. Si usted no es esforzado, arrepiéntase y esfuércese. Eso es todo. Eso es todo. No hay que hacer nada tan grande. Solamente, Señor, perdóname porque no me esforcé en el tiempo que tú me estás llamando. No me esforcé. Me esforcé para todo lo mío y te dejé postergado. Te dejé al final. Pero yo quiero esforzarme, Señor. Yo quiero esforzarme en la gracia en Cristo Jesús. Usted ora ahí en su asiento. Si usted no se esforzó, ya, listo, arrepiéntase hoy día de la mañana. Dígale al Señor, yo me arrepiento porque debería haberme esforzado. El 2024 ya pasó y quizás ni siquiera me esforcé. Pero este es un año 2025. Nadie sabe si Cristo viene en este año. Nadie sabe. Si usted no se esfuerza en la gracia en Cristo Jesús y se esfuerza para entrar, usted perderá, no el Señor. Nosotros perdemos. Padre, oremos juntos. Ore ahí en su asiento. Padre, tu palabra es clara. No queremos quitarle en una tilde, en una jota. Queremos predicarla como está. No buscamos el favor de los hombres. Buscamos, Señor, la rectitud y la justicia delante de ti. Señor, yo busco el que cada uno de mis hermanos que están aquí y los que van a venir entren por esa puerta. Señor, nosotros queremos ser animadores, restauradores. Queremos ser hombres de Dios, profetas de Dios que traen tu palabra para animar a tu iglesia a entrar por la puerta. Padre, queremos pedirte que el Espíritu Santo traiga en esta mañana, Señor, el poder, la gracia de Dios para esforzarnos, ayudarnos a esforzarnos cada día, más allá de nuestra fuerza. Lo que le dice Pablo a Timoteo, saca fuerza de flaqueza. Cuando todo termina es cuando nosotros nos esforzamos.
Cuando la fuerza se acaba es cuando nosotros dependemos de ti para seguir. Sí, Señor. Esta vida, Señor, es corta. Esta vida, Señor, tiene sus límites. Esta vida está corta y necesitamos esforzarnos para ti. Señor Jesús. Esta palabra, Señor, de esforzarnos es una palabra que está en tu Biblia, Señor, en lo que tú nos dejaste. Sí, Señor Jesús. El hombre esforzado, el hombre valiente, el hombre, Señor, que se esfuerza para ti, es aquel que va a alcanzar tu gracia. Gracias, Padre Santo. Padre, bendice a mis hermanos, Tu palabra. hermanas. Bendice, Señor, en este día a cada uno de nosotros. Que tu palabra penetre fuertemente lo que dice Pablo a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por esta mañana. Sí, Señor Jesús. Ayúdanos a dar frutos. Amén, Señor. Como dice Jesús, Señor, en Juan 15. Sí, Padre amado. La vid, la parra que no lleva fruto será cortada. Señor. Pero la que lleva fruto será limpiada y aún llevará más frutos, Señor, de los que tenemos. Padre, bendice a mis hermanos. Gracias. Que esta palabra no se vaya ni se diluya en este día, Sí, Señor. sino que tu Espíritu Santo la recuerde cada día. Amén. El hombre forzado es aquel que alcanza tu gracia Sí, Señor Jesús. y la gracia crece en ese hombre. Gracias, Señor, en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Amén. 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 Tome asiento, por favor. ¿Cuántos reciben esta palabra como palabra del Señor? Aleluya. Amén. Dios les bendiga en esta mañana.